Dios le bendiga en esta mañana y en este día. Aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el Dr. Marvin Osborne. Estamos localizados en la Ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y el pueblo de Wakeman. Allí nuestra iglesia de habla inglesa, nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana la escuela bíblica y a las 11 de la mañana el servicio de adoración y de predicación. Le invito a que nos visite y comparta con nosotros. Si no tiene iglesia local y entiende el inglés, allí va a recibir palabra de Dios, desde la palabra de Dios y el amor de Dios, conforme a cómo la palabra de Dios nos enseña a amar al prójimo como a ti mismo. Seguimos con los mensajes acerca de la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesús, cómo entonces la resurrección valida, por ejemplo, las palabras mismas del Señor Jesús, de que era necesario que Él sufriese, fuese sacrificado y que iba a resucitar al tercer día. Esas fueron sus palabras varias veces a sus discípulos. Luego también vemos que valida la señal que Jesús dio a los líderes religiosos de aquel tiempo de que Él era el Hijo de Dios. Por eso Él dio la señal de Jonás, así como Jonás, el profeta Jonás, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Así el Señor Jesús estaría en la tierra, así mismito sepultado 3 días y 3 noches. Esa es la señal que el Señor Jesús dejó no solamente para aquella generación, sino para todas las generaciones que esperan que Dios les envíe una señal para creer en el Señor Jesús. Esa es la señal que hay que mirar, su resurrección de entre los muertos. Y como tercer punto, tenemos varios que añadir en estos devocionales. Tendríamos que decir que la resurrección del Señor Jesús valida el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Valida el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a leer un versículo y vamos a mirarlo un poco detenidamente. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Si usted quiere leer acerca de la resurrección del Señor Jesús más ampliamente y también más específicamente, puede leer el capítulo 15 de la epístola de Pablo a la iglesia en Corinto. Pero vamos a leer primero los versículos 3 y 4. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esto era lo que Pablo enseñaba, esto era lo que Pablo escribía, esto fue lo que Pablo dice recibió para compartir, para enseñar, ¿verdad? En este caso hablando a la iglesia en Corinto. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Siempre tenemos que mencionar que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque así estaba escrito en el Antiguo Testamento por los profetas y así fue dicho por el Señor Jesús mientras estuvo con nosotros en la tierra. Es parte del Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por mis pecados y por sus pecados. El justo murió por los injustos. Al que no conoció pecado, se le hizo pecado. Por eso, en la cruz del Calvario recordamos aquella palabra que el Señor dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en Jesús estuvo en su cuerpo todos los pecados de todos nosotros, de todos los tiempos, y Dios no podía entonces mirar a Jesús en ese estado. Así que primeramente el Evangelio nos habla de que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es parte del Evangelio, la primera parte, como dice el apóstol Pablo, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, de nuevo, conforme a las Escrituras. Eso lo vimos, ¿verdad?, cuando hablamos de su crucifixión y su resurrección, sepultado en una cueva nueva que José de Arimatea cedió para el Señor Jesús,
y que Nicodemo y José de Arimatea se preocuparon por llevar el cuerpo del Señor Jesús y ponerlo allí, cubrirlo con lienzo, sellarlo con una piedra, hasta que el Señor vino y resucitó al tercer día. Así que fue Cristo quien murió por nuestros pecados, fue sepultado, y fíjese cómo termina el apóstol Pablo, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. No podemos hablar del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación y vida eterna, si no mencionamos la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Es la culminación de todo el plan de salvación y de vida eterna que Dios tiene para todo aquel que crea en Jesús como su Señor y su Salvador. Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Tan sencillo como eso es el mensaje del Evangelio. Muerte, sepultura, resurrección de Jesucristo, entonces entre los muertos. Ese es el Evangelio que predicamos para salvación y vida eterna. Padre, gracias. Bendice tu palabra, Señor, y en el nombre del Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, rogamos que la lleve para que dé fruto de salvación y de vida eterna en todos aquellos que la oigan, que no te conocen, que no te han recibido como Señor y Salvador. Padre, en nombre del Señor Jesús, dejamos tu palabra para que seas tú el que obre por medio de tu Espíritu Santo, porque en nombre de Jesús que oramos. Amén.